el día de hoy. Primero, pues quiero disculparme. Fíjense que tuve una emergencia familiar bastante importante y pues gracias a Dios, pues todo salió bien, sin novedad. Y pues el día de ayer sí me fue imposible. De hecho, las 2 tardes fueron como un poquito complicadas para mí, para mi familia, y pues realmente por mucho que intenté conectarme, aunque sea en el carro y poder dar la clase desde ahí, me fue un poquito complicado. Entonces, disculpas para todos y ojalá y hayan podido aprovechar la tarde de ayer para poder celebrar el Día del Padre para quienes sí tuvieron la oportunidad de celebrarlo, ¿verdad? Y si no, pues extiendo mi saludo a todos los que tienen el privilegio de ser papás, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos todos. Voy, ya estoy compartiendo pantalla y pues en esta oportunidad pues vamos a empezar con el tema de los delitos informáticos, que es un tema bastante interesante porque pues es lo que nosotros vemos todos los días. Es el medio que utilizamos para interactuar en muchas áreas, ¿verdad? Incluyendo la académica, como lo estamos haciendo en este momento. Eh, Conforme van creciendo las diferentes formas de comunicación social, también van existiendo la necesidad de regular las mismas, porque poníamos un ejemplo, ¿verdad? Alguien em, puede tener un lápiz y utilizarlo para escribir poesía, pero también con un lápiz pueden cometer algún crimen, ¿verdad? Todo va a depender de quién utilice ese lápiz. Entonces, lo mismo sucede con las diferentes tecnologías. Todo depende de para qué lo utilicemos y cómo lo utilicemos, ¿verdad? Entonces, los espacios digitales, los espacios en la nube o los espacios o los ciberespacios eh, de comunicación, de relación que se tienen, pues pueden ser utilizados de una manera apropiada para poder estudiar, para poder comunicarnos, para poder eh, estrechar las distancias. Sin embargo, no siempre se utiliza con buenos propósitos. Entonces, es ahí en donde se tipifican las acciones de las personas a través de ciertos delitos. Y los vemos en el Código Penal y vamos hoy a hablar de delitos informáticos. Para esto, pues voy a empezar. Como les decía, pues los delitos informáticos se dan a través del ciberespacio y vamos a empezar con una agrupación de delitos y pues vamos a empezar con el hacking, ¿verdad? Por favor, para quienes deseen participar, para que tengan experiencia en algún caso o sepan de algún caso relacionado con estos delitos, por favor, levante la manita y pida el espacio para comentar y con mucho gusto se lo voy a otorgar. Y quienes quieran hacerlo a través del chat, pues también son bienvenidos y vamos a estar... y vamos a estar ahí también leyendo sus mensajes. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Clara Estela. Gracias por su mensaje, muy amable. Muy bien, entonces empezamos el ciberacceso no autorizado. Esta es una palabra muy famosa, una palabra que la utilizamos y que incluso la vemos hasta en las películas, ¿verdad? El hacking. Y cuando vemos que hacking, nos imaginamos a una persona con su eh, máscara de Anonymous y pues algunos los vemos como buenos, otros como malos. Y bueno, básicamente el tipo de delito de hacking es un acceso a través de las diferentes tecnologías, pero no está autorizado. Entonces la definición nos dice que el acceso intencionado sin autorización a sistemas informáticos, redes, bases de datos o servicios digitales con el fin de obtener información, causar daño, alterar datos, espiar o comprometer la seguridad de un sistema, a esto se le llama hacking. Este acceso puede involucrar la vulneración de contraseñas, explotación de fallas de software
o uso de herramientas especializadas para eludir mecanismos de seguridad. Queremos ser hackers, dice. Ok, bien. Fíjense que ¿qué artículo de nuestra legislación podemos asociar a este tipo de delito? Bueno, yo encontré en el artículo 274F que dice de la siguiente forma: se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 1000 quetzales al que, sin autorización, utilizare los registros informáticos de otro o ingresare por cualquier medio a su banco de datos o archivos electrónicos. Entonces, sí está tipificado en nuestro código la persona que se le sorprenda con este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, estuve buscando casos prudenciales para poder mencionarlos acá. Fíjese que hay un caso de un ex empleado de una empresa de desarrollo de software en Guatemala que en el año 2014, bueno, lo despidieron y se fue enojado, ¿verdad? Eh, pero no le dio tiempo de llevarse nada y a través de la red, él tenía sus credenciales todavía, no lo dieron de baja y pues con esas credenciales ingresó al sistema de donde él trabajaba y extrajo pues un listado de clientes, extrajo también em, un, un programa que estaban desarrollando en esa empresa y pues cuando lo encontraron pues lo denunciaron y pues es el caso que les estoy comentando. Lo juzgaron con uno de los artículos fue el 274F del Código Penal. ¿Cómo encuentran la información nuestra cuando hacemos algún tipo de hackeo? Yo me imagino que él nunca pensó que pudieran encontrarle con el acceso ilícito que él realizó. Sin embargo, pues todos los dispositivos que tienen acceso a Internet, todos los dispositivos electrónicos tienen una dirección IP. A ver, algún informático acá que nos diga qué es una dirección IP, qué es una dirección IP, por favor, ya sea en el chat o levantan la manita si alguien quiere participar. Me interesa, por favor. ¿Qué es una IP? ¿Qué es una dirección IP? Eso necesito saber. Bien, la dirección digital de Internet, dice Clara. Muy bien, Clara, excelente. ¿Alguien más, por favor? Solo Clara me está participando. A ver, qué alegre saludarle. Adelante, niño. Gracias, licenciado. Sí, la dirección IP, que sus siglas significan Internet de protocolo, es una dirección única que se asigna a cada dispositivo electrónico. Es como decir nuestro número de DPI, que no es cambiable, es único para cada dispositivo y por lo tanto pueden detectar de qué lugar a qué lugar están enviando determinadas imágenes e información o cualquier comunicación que se dé dentro de la red. Excelente, muchas gracias. Sí, efectivamente, como bien lo decía Nini B, también Emerson por acá, identificador numérico único, Oscar Franco también. Muchas gracias. Y fíjese que resulta que la, la dirección IP, o sea, la dirección IP está asignada a un servicio. El servicio, por ejemplo, de mi teléfono tiene asignada una dirección y pues reconocieron dentro de las huellas de esta persona lo que fue las veces que accedió, desde dónde, desde qué parte accedió y pues dentro del análisis pericial pues encontraron los accesos relacionados con la conexión doméstica con esta IP. Entonces, por acá nos dice Edra, el IP se puede cambiar, lo que no puede
el único que nos puede cambiar es la MAC address. Vamos a pedirle su participación a Edras. Entonces, lograron detectar que ingresó. Cuando lo acusaron, pues hicieron un peritaje, ingresaron a su domicilio, buscaron la dirección, los accesos y confirmaron que había sido él el que había llegado a hackear, digámoslo así, el sistema, ¿verdad? Bien, muchas gracias a todos los que participaron. Gracias. Aquí tenemos otro tipo de delito, ransomware, que es muy similar. Hay unos delitos que son similares, pero depende de ciertos aspectos, la diferencia entre ellos. Por ejemplo, el ransomware se le puede llamar también secuestro de datos. Es un tipo de software malicioso, es un malware que una vez infiltrado en un sistema informático cifra los archivos o bloquea el acceso de datos al usuario. El atacante exige el pago del rescate, generalmente en criptomonedas, a cambio de proporcionar la clave de descifrado o restablecer el acceso. Este ciberataque constituye un delito de ciberdependiente, porque necesita, necesita estar metido en el sistema para poder funcionar. Entonces, según la literatura especializada, el ransomware se clasifica como una forma de extorsión informática. Es más o menos la definición. ¿Por qué se comete un acceso indebido, pero se pide dinero a cambio de liberar el sistema, ¿verdad? Entonces, en el Código Penal, por esa parte de pedir dinero a cambio de liberar el sistema, se tipifica dentro como el delito de extorsión. Y pues yo les puse acá el artículo que tiene que ver con el artículo 261, en donde comete extorsión quien para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigir cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza o por tercera persona mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes igualmente cuando con violencia lo obligue a firmar, suscribir, otorgar, etcétera. Entonces lo podemos tipificar o encuadrar en el delito de extorsión. Y aquí me llamó la atención el caso que encontramos en el año 2022. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala recibió este tipo de ataque. Y fíjese que no pudo haber sido solo hacking o un tipo de ransomware, porque resulta que están pidiendo dinero. Entonces sí entra dentro de esta categorización, porque capturaron el sistema y les voy a mostrar la noticia, porque fue una noticia, digamos, acá en Guatemala, en donde, déjenme ver si tengo aquí la noticia. Sí, no, vamos a ver. Déjenme ver si encuentro la noticia, porque sí, fue un caso famoso en ese momento, porque espérenme, ahorita les estoy buscando en la página, porque según, vamos a ver, tengo acá, este es el sistema de notas. Bien, acá vamos a buscarlo así. Esto fue una noticia a nivel nacional y aquí es en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaba de que había sido víctima de un ciberataque. Hubo en el 2000, eso fue en el 2022, y hubo una organización que en Guatemala es la encargada de ver, de ver por sistemas, por ciberataques,
había confirmado que sí, efectivamente habían pedido algún tipo de depósito en Bitcoin para poder liberar el sistema, ¿verdad? Entonces, por eso lo puse como dentro del análisis jurisprudencial, porque sí se dio acá en Guatemala. Entonces, ¿cómo lo estaban tipificando? Como ransomware, un ataque en donde exigían dinero. Aquí tenemos otro tipo de ciberdelito y es el ataque de denegación de servicios. Acá lo que hacen es saturar el sistema, tanto a nivel de Internet, por ejemplo, a través de peticiones al servidor, o si son sistemas locales, lo que hacen es crear programas o virus, acciones maliciosas en donde saturan la capacidad de funcionamiento del dispositivo. ¿Cómo puede darse esto? Por ejemplo, que usted instale un virus, o sea, le mandan el virus de alguna forma, usted lo instala en su computadora inconscientemente y lo que hace el sistema es saturar los servicios de su computadora. Por ejemplo, hablábamos hace unas cuantas clases atrás acerca de que si usted abre muchas pestañas de Google Chrome, estas pestañas, al no ser utilizadas, de todas formas van a consumir memoria RAM. Mientras más abiertas tiene las pestañas eh, de su navegador, ¿verdad? No las pestañas de sus ojos. Mientras tiene abiertas las pestañas de su navegador, esto va consumiendo memoria. Y eso pues no es que tenga un virus, sino que usted tiene abiertas varias pestañas en su computadora. Ahora, un ataque de negación tanto a computadoras locales como servidores, lo que hace es que, por ejemplo, yo lo pude observar en un equipo en algún momento en donde crean el virus, digamos, y ese virus lo que hace es multiplicar la cantidad de archivos en el disco duro. Quienes han tenido acceso a los requisitos del sistema Windows, podemos ver eh, que necesita una cantidad de espacio libre en el disco duro para funcionar bien. Entonces, cuando se satura el disco duro, se llena el disco duro, entonces el sistema ya no puede funcionar y se cae el sistema, digamos. Entonces, es una forma o un ejemplo de este tipo de ataque, ¿verdad? Otro puede ser de que generen peticiones a un servidor web, lo que haga que la capacidad contratada se sature y cualquier usuario que quiera ingresar a alguna página no le pueda dar respuesta porque ya están saturados de peticiones. Entonces, el ancho de memoria, la capacidad de memoria, la capacidad del ancho de banda se ve restringido y por eso es que ya no puede dar las respuestas el servidor. Bueno, por acá nos participa Daniel Alejandro, dice, en Claro también hubo hacking en un sistema y todo lo paralizaron un día completo. Quiero recordar, no sé si ustedes recuerdan, hace, no sé si fue un año o 2 años, que en la Contraloría de Cuentas no se podían hacer ningún tipo de solicitud porque el sistema no dejaba poder trabajar en él. Entonces ellos decían que era posiblemente un ataque cibernético, ¿verdad? ¿Alguien recuerda algún caso acá en Guatemala, algún otro caso? Aparte del que nos comenta Daniel, que ocurrió en Claro. Y pues voy a leerles la definición. Dice, consiste en acciones maliciosas que buscan interrumpir, degradar o impedir el funcionamiento normal de un sistema mediante el envío masivo de peticiones o tráfico ilegítimo. En los ataques de DOS, un solo equipo genera una sobrecarga, mientras que en los DDoS, Distributed Denial of Service, se utilizan múltiples dispositivos comprometidos, que son bots, es decir, son programas hechos para eso, para enviar peticiones a los servidores. Y pues es ahí en donde colapsan los sistemas.
Para amplificar el impacto utilizan ese tipo de bots, ¿verdad? Ya son programas que están hechos para eso. Este delito afecta la disponibilidad, uno de los pilares de la seguridad informática, y puede tener consecuencias graves en infraestructuras críticas y servicios esenciales. Tipo penal aplicable, programas destructivos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1000 quetzales al que distribuyere o pusiera en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. Ataques a instituciones gubernamentales. Bueno, según Prensa Libre, durante un periodo registrado del año pasado para acá, el gobierno y el sector financiero sufrieron miles de ciberataques, incluyendo denegación de servicio. ¿Vale? Es decir, que saturan el servidor y pues ya no pueden seguir dando el servicio. Para quienes han tenido sitios web, eh, usted contrata un ancho de banda muy bajo y en algún momento pues tiene muchos visitantes al mismo tiempo, entonces el sistema pues ya no accede. Entonces ya tiene una capacidad mínima que puede recibir de visitantes, digamos, y es por eso que pues para uno más ya no puede acceder al servicio y eso es lo que ocurre. Puede regresar a la descripción de la captura. Dice, ok, Manuel, con mucho gusto. ¿Está bien ahí, Manuel? Sería la siguiente. ¿Esa? Muchas gracias. Ok, perfecto. Otra vez la estoy agregando. Y esta presentación se las voy a subir a la plataforma. Ok, entonces les decía, tenía, según registros de Prensa Libre, hubieron 3.600 ataques dirigidos al gobierno y 2.635 contra el sector bancario y financiero. El tema del sector bancario es bastante delicado porque vamos a platicarlo en un momento con el siguiente delito que vamos a ver. Distribución de malware, spyware, keyloggers, etc. La distribución de malware consiste en la propagación intencional de programas informáticos maliciosos, como spyware, keyloggers, troyanos, rootkits, con el fin de espiar, registrar, controlar o dañar sistemas informáticos sin el consentimiento del usuario. Estos programas permiten al atacante obtener información confidencial como contraseñas, datos bancarios o actividad del usuario. Y en algunos casos tomar el control remoto del equipo afectado. Aquí podemos encuadrar este delito en el artículo 274G. Programas destructivos, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1000 quetzales al que distribuye o pusiera en circulación, y es por eso que tenemos que tener cuidado de qué es lo que compartimos en redes sociales, ¿verdad? Programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. Bien, hasta el momento no sé si tienen alguna duda, por favor. ¿No? Bueno, si tuvieran, por favor, o piden espacio levantando la manita o escriben, por favor, en el chat para poder leerles sus mensajes. Bien, entonces ahora tenemos phishing y farming. Estos delitos son muy, muy comunes y en mis tiempos, dirían ustedes, hace mucho tiempo, se daba mucho a través de mensajes de texto, etcétera. Pero se los voy a definir. Las técnicas de ingeniería social y manipulación informática utilizadas para engañar a los usuarios con el fin de obtener información confidencial, como credenciales, datos bancarios o datos personales. Bien, el phishing consiste en el envío de mensajes falsificados. ¿A qué me refiero con esto? Mensajes que es como si alguien les manda un mensaje diciendo que pues el examen final corrió para el día sábado y atentamente Lick Molina. Entonces, muchos van a tener la incertidumbre y van a consultar si es cierto o no. Alguien, digamos un 1%, va a decir, miren, el examen es el sábado.
y sin verificar, pues pueda ser engañado y manipulado a través de ese tipo de comunicación. Este tipo de mensajes suplantan la identidad de entidades legítimas para inducir al usuario a entregar información sensible, ¿verdad? De chiquitos les enseñamos a los niños a no caer en engaños de personas extrañas, ¿verdad? Pero a veces ya de adultos caemos, ¿verdad? ¿Y cómo caemos? Les voy a explicar ahorita. Por ejemplo, en un correo electrónico le puede llegar a usted un correo electrónico en donde diga urgente, por este medio se le solicita cambiar sus contraseñas del banco que utiliza y le llega un correo a usted con los logos del banco y con una firma digital y así eh, muy parecido a, a uno enviado por el banco. Entonces, donde le dice, mire, ingrese a este link para cambiar su contraseña. Entonces usted se preocupa y dice, bueno, voy a ingresar. Y cuando ingresa y le da clic a ese enlace que envía, le abre una página muy similar a la de su banco. Una vez usted ingresa sus credenciales, usted ya está enviando la información a ellos para que ellos incluso puedan pues, vaciarle la cuenta, no sé. El propósito pues, va a ser siempre perjudicarlo y ellos aprovecharse de la información que usted va a compartir. En cuanto a los mensajes de texto, yo recuerdo que en algún momento, no sé, mucho tiempo, llegaban mensajes del tipo, usted se ganó un carro y deposite tanto dinero o compre tantas tarjetas y mande recargas a tal número. Y mucha gente sí caía en esto, ¿verdad? No sé, para los jóvenes de ahora, no sé cuál sería la estrategia. Incluso para robarles a ustedes sus datos de sus redes sociales, por ejemplo, mandan mensajes de inbox a sus redes sociales y le dicen, mire, hay una infracción de las políticas del, no sé, Facebook, eh, Instagram, no sé, alguna otra, y le piden a usted acceder a ciertos enlaces. Cuando usted accede a los enlaces, ahí es en donde le roban la información. Sitios web que suplantan la identidad, bueno, ya les explicaba eso. Ahora, farming, ¿cuál es la diferencia con farming? Pues implica la manipulación de direcciones DNS o del sistema del usuario para redirigirlo a sitios web falsos. Era lo que decía. Muchas veces van juntos el phishing y el farming, porque con el phishing pues lo engañan para poder dar la información y con el farming pues le envían a usted ya redireccionamientos a DNS. Cuando atacan un servidor de un sitio web, por lo regular lo que hacen es modificar los redireccionamientos. Y pues son esos dos tipos de delitos informáticos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Algún ejemplo que tengan ustedes de acá en Guatemala? Yo recuerdo, fíjense, haber leído en algún momento un correo electrónico del banco que yo utilizo, o de uno de los bancos que yo utilizo, y me decían, no te dejes engañar, no estamos enviando correos, y si llega un correo de nosotros tiene que verifica que tenga el www. El nombre del banco.com.gt y el dominio, pues que sea el que puedas tener la confianza de abrir esos enlaces. Entonces, ¿alguien me puede decir de todos ustedes qué es un dominio cuando hablamos de Internet? ¿Qué es el dominio? A ver, por favor. A ver, voy a leerlos. Cuando hablamos de dominio, ¿a qué nos referimos? Es el nombre al cual se aloja o donde se aloja una página web, licenciado. Ok, muy bien.
Pues fíjense que sí, definitivamente es sí, gracias ahí por su participación. El dominio es el nombre de la página. Esa página está relacionada con un DNS, ¿verdad? Eh, con una dirección. Pero como las páginas son más fáciles de recordarse, eh, no con números, sino con nombres, entonces un DNS está asociado a un dominio. Ese dominio es la dirección de teléfono, digamos. Voy a poner un ejemplo. El DNS es la dirección del sitio web, pero el dominio es la etiqueta, dice Esdras, de un DNS. Voy a poner un ejemplo. Usted guarda en su teléfono, yo le doy mi número de teléfono y usted lo guarda. Pero usted, si le doy mi número de teléfono, usted lo va a guardar con un nombre que sea fácil recordar. Entonces usted le pone Lic Molina, ¿verdad? Cuando usted busca en su libreta de direcciones en su teléfono, busca Lic Molina, pero se comunica a través del número de teléfono. Entonces el DNS es el número de teléfono, pero el dominio es cómo se le llama a ese número de teléfono. Entonces es para los sitios web la referencia que estamos haciendo. Entonces, hablar de sitios web que suplantan la identidad de entidades es porque el dominio lo escriben muy similar. Por ejemplo, si pudiera, en mi caso, por ejemplo, www.cesarmolina.gt, pero viene alguien y quiere inventarse mi dominio, entonces va a cambiarle una letra, le va a cambiar, y con una letra que cambia totalmente el, el dominio, ¿verdad? Yo he visto páginas, por ejemplo, de prensa libre, donde aparece el Pescadito Ruiz promocionando unas criptomonedas. Como es alguien famoso, utilizaron la inteligencia artificial para poder manipular esa información. Bueno, sigamos. ¿Qué artículos del Código Penal encuadran en estos delitos? El artículo 274D, que son la creación de base de datos prohibidos, se impondrá prisión de 6 meses a 4 años al que creare un banco de datos o registros con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. Manipulación de la información, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales a quien utilizare registros o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial. Y el 274F. Robo, clonación de datos financieros. Ese, el delito 6 que tengo en esta lista de 12. Robo, clonación de datos financieros es el delito consistente en la obtención sin autorización de información sensible asociada a medios de pago electrónicos. Ahora, pues, se da o se ha dado algún tipo de delito en donde no solo clonan la tarjeta, sino que le pueden hacer cobros sin contacto. Como ahora la tecnología de las tarjetas pues ya se puede hacer sin contacto, entonces pasan con las maquinitas y se le acercan a las personas, em, y solo con acercar algún otro dispositivo de cobro, entonces ya pueden hacer efectivo el cobro y pues a distancia, ¿verdad? Entonces son formas en las que han evolucionado tanto las tecnologías como la forma en que se cometen los delitos. El artículo tipificado acá es el 327G con relación a las... Dice, Eric dice, ahí entraría la herramienta Robert Ducky, dice, ok. Pues sí, posiblemente, sí se podría dar en ese sentido. Robo de identidad y suplantación. Consiste
Consiste en la obtención y uso no autorizado de datos personales de una persona para cometer fraudes, delitos financieros o acceder a cuentas bancarias, perfiles digitales, haciéndose pasar por el titular. Leyes aplicables, el artículo 274F y el 274D. Jurisprudencia en Guatemala. Un criterio jurisprudencial señala que el uso de información aplica también a quienes acceden a datos ajenos sin permiso y los utilizan indebidamente. En la práctica, los tribunales guatemaltecos han aplicado el artículo 274F en casos donde personas accedieron a cuentas electrónicas ajenas y realizaron operaciones no autorizadas. Se han dictado condenas por violación de base de datos ajenos, aunque no siempre publican las sentencias completas. Un ejemplo ilustrativo es una resolución interna de la Corte Suprema confiriendo una pena de 18 meses por uso indebido de credenciales bancarias virtuales de otra persona al encuadrarlo en el artículo 174F. Es decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, le prestó el teléfono, accedió a la banca virtual y a partir de ahí pues hizo algún tipo de transferencia sin autorización y pues de esa forma, digamos que fue así de sencillo e inocente, pero no siempre es de esa forma. Bien, ya llevamos 7 delitos informáticos, 7 ciberdelitos. Quisiera preguntar si hasta el momento hay alguna duda. ¿Dudas? No, licenciado, muchas gracias. Solo cuando usted estaba comentando sobre los diferentes delitos, también recuerdo yo que a veces le salía a uno en la pantalla, te has ganado un celular, y ingresa tus datos. Y entonces sí, había gente que efectivamente estaba conectada a internet e ingresaban su número de DPI, todos sus datos y después les vaciaban las cuentas y era cuestión de segundos. A mi amigo sí le pasó pero él no entiende cómo, él lo único que recuerda es que fue a un restaurante, hizo un consumo, pagó con su tarjeta y él después, estando en su casa, vio que tenía unos pagos de otras cosas, a pedidos ya o cosas así. Y entonces él dijo, no, qué raro, el banco se equivocó. Pero lo peor es que eso fue en día viernes. Para el día sábado él tenía que hacer unos pagos y él ya no tenía dinero en su cuenta para hacerlos. Entonces él se dirigió a una agencia bancaria para bloquear ¿cómo se llama? Su tarjeta, la que le habían robado sus datos. Pero para ese entonces ya le habían vaciado todos los fondos porque esas personas empiezan a comprar y a comprar y a consumir. Y ¿cómo se llama? En otros casos, me han contado también algunos compañeros en algunas tarjetas de crédito que les aparecen consumos que regularmente no hacen y todavía el banco les dice, mire, va a hacer esta transacción. Y las personas les dicen que no y aún así en los centros donde las personas que han robado o clonado las tarjetas hacen los consumos y aunque la persona le haya dicho al banco, mire, no autorizo esta transacción, igual la autorizan y después se vuelve una de trámites burocráticos y casi no resuelven en las instituciones financieras este tipo de delitos. Exacto. Ok, muchas gracias. Por aquí dicen, a mí me anda un correo de FedEx con un link para reclamar cierto paquete. Sí, a mí también me han llegado mensajes de texto donde reclama el paquete de FedEx o de algún tipo de mensajería. em, y pues lo dejan a usted con la incertidumbre y dice, bueno, a lo mejor antes de que lo deporten me mandó algo así y pues caen en el engaño, ¿verdad? Eric dice, no voy a leer eso, Eric. Yo mandé un Hilux, dice José Luis, ok. Muy bien. Bueno, ya estamos a 15 minutos de terminar la clase. Voy a dejarlo hasta acá en cuanto al tema.
y voy a explicar la tarea, ¿sí? Entonces, gracias a todos los que participaron. Gracias, Nínive, muy amable. Y vamos a ver, yo me doy Hilux, ya está el link de la asistencia. Para los desesperados ahí que quieren llenar su asistencia y salirse, no sean así. Bueno, entonces les voy a explicar la tarea. Tenemos, no, perdón, dejé de compartir acá. Les quiero comentar, hay una iniciativa de ley que está bien. Yo les acabo de compartir en su espacio de la plataforma. En el área de tareas tenemos simulación legislativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Bueno, les explico. Nuestra compañera auxiliar estará, sí, ¿verdad? Dayana. Buenas noches, licenciado y compañeros. Aquí estoy. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, esta tarea la vamos a hacer en grupo. Tenemos alrededor de 140 en los listados. Tenemos como 140 estudiantes. Y yo les compartí una carpeta en Drive. En esta carpeta tengo 8 subcarpetas y tengo la iniciativa de ley que va a ser objeto de estudio. Cada grupo, es decir, si habemos, no sé, 140, van a haber grupos de 19 personas que van a estudiar o van a tener asignada el primer ciberdelito. Es decir, los del grupo 1 van a ser 17 personas que van a estudiar el primer ciberdelito. Entonces, yo voy a seleccionar a uno de esos 17 el próximo martes, que vamos a tener la exposición, en donde ustedes nos van a compartir a todos sobre la lectura de esa iniciativa. Entonces, yo les voy a preguntar, primero, pues todos van a leer su artículo, definir qué conducta sanciona, investigar el caso, investigar un caso nacional o internacional y analizar la pena y su proporcionalidad. Yo les voy a preguntar ese día o en la exposición ustedes qué delito tipifica, por qué es importante, es proporcional a la pena y el ejemplo que usted va a impartir. Aparte, yo le voy a preguntar si es necesario que se cree, ya sea que se cree una ley específica para ciberdelitos o si usted cree que nuestro Código Penal encuadra bastante bien estos ciberdelitos. Ok, ¿cómo saben qué grupo les toca? Bueno, se va a encargar nuestra auxiliar de poder asignarle los grupos. Entonces, ¿cómo va a ser esa asignación? Así como usted fue asignado al curso, está en un orden. Entonces, así como están en el listado, del 1 al 17 son el grupo 1, del 18 al 34 el 2, y así lo vamos a establecer. Entonces, solo le voy a pedir a nuestra auxiliar que defina los 8 grupos para que puedan trabajar con cada uno de los delitos. Ustedes van a exponer el próximo martes y solo 8 personas de todos voy a elegir. ¿Quiénes serán esas 8 personas? Pues usted no lo va a saber hasta ese día. Entonces, voy a utilizar una ruleta para que ahí diga quién de todos ustedes le corresponde. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Muy Buenas bien. noches. Hola. Entonces, la auxiliar nos va a decir cómo vamos a ir en grupo o nos va a mandar el listado. El listado se va a subir a este espacio, a su carpeta de informática jurídica A, en la subcarpeta de iniciativa de ley. Ok. ¿Ok? Entonces, Gracias. ahí se va a subir el listado. Gracias. ¿Alguien más Feliz tiene noche. alguna duda?
¿Qué tema Por favor. colocamos, licenciado? Disculpe. El tema son ciberdelitos. El día de hoy, ciberdelitos. Licenciado, Para el día de mañana. Gracias. Ok, por favor, ahora quiero preguntarles a ustedes, como ahorita ya vamos a tocar temas muy interesantes. Vamos a hablar de ciberacoso, de ciberbullying, de ciberstalking. Sí, ciberdelitos, sí es el tema, Edwin. Ciberdelitos, ok. Entonces, fíjese que yo quisiera que la clase de mañana, por favor, sea participativa más de lo que el día de hoy fue, porque sí es un tema que creo que todos vivimos constantemente y que aparte, pues sí es importante que conozcamos, podamos estar en ambos roles, ¿verdad? En cuanto a, como abogados, el rol de alguien que defiende a alguien, al que hace bullying y al que defiende a la víctima. Y como papás, para quienes tienen el privilegio de ser padres o madres, también considerar el rol del papá de quien hace bullying y el papá de quien es víctima de bullying, su hijo. Entonces, ese va a ser el tema mañana, vamos a definirlo bien. Hay una película, bueno, no es una película, es una serie de Netflix que se llama Adolescencia. ¿Alguien la vio? No les voy a preguntar nada, solo quiero saber si alguien ya la vio. Por favor, en el chat, póngame ahí si ya la vi o no la vi. Es una serie bastante interesante. ¿Ok? Clara, Andrea, ok. Bueno, esa serie pues consta de 4 capítulos y me interesa mucho el rol del abogado defensor de quien cometió el delito, el abogado de quienes, de la víctima y el rol de los papás de ambos. Imagínense, es interesante. Para mí es una película que hay que verla con criterio, una serie que hay que verla con criterio y creo que nos aporta mucho para los que estamos formando, incluso ciudadanos en cualquier ámbito, ¿verdad? No digo solo a los papás, sino que aquellos formadores de ciudadanos que pues quienes tengan sobrinos, quienes tengan algún familiar, porque el tema del bullying o del ciberacoso es un tema delicado, delicado. Y vamos a tocar vamos a ver el caso de la película y vamos a ver el caso en el tema de jurisprudencia de un colegio X, que este año hubieron allanamientos porque un grupo de estudiantes cometió delitos utilizando inteligencia artificial. Entonces, pues solo les estoy haciendo el avance de lo que va a tratar la clase el día de mañana. Así es que, si no hay más dudas, yo les agradezco mucho su participación el día de hoy y licenciado, pues una los consulta. espero el día de hoy. Adelante. En la parte de la tarea donde dice que es proporcional a pena, se refiere a que si la gravedad de la pena, digamos, es proporcional al delito, ¿verdad? Es correcto, porque, por ejemplo, dice hasta 1,000 quetzales, ¿verdad? Dicen en unos casos. Entonces, tendríamos que analizar bien la ley, lo que nosotros vemos en la ley, si solo está, por ejemplo, em, el hackear, digamos, si usted va a hackear o si alguien hackea y la pena es de entre 200 y 1,000 quetzales, ¿es proporcional o cómo podríamos redefinir ese artículo, ¿verdad? O esa ley? ¿Cómo necesitamos crearla en particular, redefinirla? Esas son las preguntas que necesitamos en el análisis. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Gracias a ustedes. Perfecto. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Lick, solo con una consulta, Lick, con Adelante. el tema de la tarea. Lo que no está muy claro es la mecánica en el grupo. O sea, entiendo que todos vamos a leer, pero nos tenemos que reunir como grupo y generar un solo documento, un contenido que cualquiera puede exponer el día,
¿O cómo es la mecánica realmente? No, básicamente cada uno elabora su trabajo, sí, va a ser un trabajo de entregarlo, y yo solo voy a escoger de los 17 a uno, y ese uno pues va a representar al grupo completo, ¿verdad? La asignación de los artículos, o sea, ¿o por qué hicimos los grupos? Para que pues no asignarle todos los artículos a ustedes, sino poderlo trabajar uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo que sí va a hacer es que la nota que obtenga quien va a ser seleccionado para exponer, pues va a ser aplicado a todos. Entonces, por favor, pilas todos ahí. No hay que subir ningún documento entonces, ¿verdad? Sí, por eso son las carpetas, se lo voy a poner. Por eso están creadas 8 carpetas. Entonces, ustedes suben su documento acá. Todos, aquí tendríamos que tener, si son 17 participantes del grupo, 17 documentos. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estamos ahí. Les agradezco su participación. Y entonces subir a la carpeta cuando comience la instrucción. Sí, ahí estamos. Entonces, les deseo una feliz noche, un buen descanso y nos vemos mañana, primero Dios. Gracias a todos.